Bienvenidas damas, bienvenidos caballeros, al mausoleo de los horrores. El Día de Muertos, al menos en México, es llevado a cabo los días 2 de noviembre, donde entre altares, comidas de todo tipo, riquísimas, colores que le dan la bienvenida a quienes ya no están con nosotros, los panteones cambian completamente de esa vibra que a lo mejor a muchos nos pueda generar algo de tristeza, de soledad. Entre toda esta celebración existen aún así eventos paranormales que quizás no esperemos, por más que de alguna manera esperamos que nuestros seres queridos, incluyendo los animalitos, nos visiten. ¿Qué pasa cuando nos sorprenden a pesar de esto? Pues para escucharlo, ¿qué le parece si aprovechamos que estamos por aquí y permítame acompañarlos durante cualquier actividad que estén realizando o pónganse cómodos? Vamos a desconectarnos un ratito del estrés y de la prisa del mundo exterior. Y mejor, preparen y acompáñenos con la bebida de su preferencia y nos vamos hacia Guerrero, México. Una persona que prefirió que solo la llamáramos Rosa nos cuenta esto. El día en que di a luz a mi primer hijo, aquí en Zihuatanejo. Para ese entonces, papá tenía apenas una semana de haber fallecido. Se complicó su salud por una enfermedad, consecuencia del cigarro, por lo que no alcanzó a conocer a mi hijo. Este detalle lo menciono porque mi relato va de la mano con sucesos que yo nunca creí fueran así de reales. Había escuchado historias de la gente, pero una cosa es escucharla y otra es vivirlas. Saber que en tu casa pasan cosas que no te puedes creer. Y todo esto que nos ocurrió fue como un giro de tuerca en cada cosa. Verán, los primeros 4 años de mi pequeño fueron tranquilos, lo que implica, ¿no?, el crecimiento de un niño. Sin embargo, a la edad de 5 años, que él ya dormía en su habitación separado de nosotros, una noche a finales de octubre, a mí me despertó un sonido en la casa. Mi esposo estaba acostado a mi lado, por lo que me asusto, lo despierto y le digo: «Amor, alguien se metió a la casa». Él, antes de levantarse, pone atención a lo que le dije que escuchara y los dos escuchamos como pasos de botas pesadas. Ya ven que este tipo de calzado hace un ruido bien característico y a mí se me hacía muy conocido, pero claro que lo último en lo que vamos a pensar no va a ser otra cosa que no sea que alguien se metió a tu casa, porque los únicos adultos éramos nosotros y estábamos juntos. Mi esposo se levanta corriendo cuando dejamos de escuchar cómo se detuvieron esos pasos a la altura de un pasillo que conectaba nuestras habitaciones. Sale del cuarto, enciende las luces, yo lo sigo y vemos que todo estaba en orden, a excepción de la puerta del cuarto de nuestro hijo, la que él siempre cerraba, como nosotros, y estaba abierta. Revisamos la casa, las cerraduras y nada, todo en orden. Regresamos a la habitación. Mi hijo seguía dormido y cuando nos volvemos a acostar asustados, en serio, fue que me atreví a decirle a mi esposo que ese sonido eran las pisadas de mi papá. Él se quedó callado. Yo pensé que me iba a decir que no era cierto, que a lo mejor quien se metió alcanzó a salir o qué sé yo, pero para mi sorpresa, mi esposo me dijo: «Yo no te quería decir, pero apenas me despertaste y lo escuché. Pensé también en tu papá. Sonaba igual, pero a lo mejor nos sugestionamos, ¿no crees?». Sí, me impactó escuchar eso, saber que no lo había imaginado, y una parte de mí se quedó tranquila, aunque le dije que sí, que a lo mejor lo imaginamos, pensando también, aunque se me hacía complicado, que fuera él quien nos había visitado. Pasaron unos días, esto no lo comentábamos en casa. Lo poco que hablamos de eso, mi esposo y yo, lo hacíamos entre nosotros. No le contamos ni a nuestros hermanos, a mi mamá, menos a nuestro hijo. Y nos reunimos en casa de mamá un 2 de noviembre, para el Día de Muertos. Ahí es donde poníamos el altar de nuestros seres queridos, incluido, como no, mi papá. Esa noche termina y nos vamos a casa. Caímos rendidos porque nos quedamos allá hasta tarde. A mi hijo lo bajamos cargando del auto y lo acostamos. Nosotros también, apenas llegamos y nos dormimos.
Pero a mitad de la noche me vuelven a despertar esas pisadas pesadas de botas en la casa. Me siento en la cama y antes que nada, mi esposo, acostado a mi lado, me dice: «No te asustes, creo que sí es tu papá. Acuéstate». Llevo un poco escuchando sus pasos. Como que viene de la cocina, va a la sala, se queda en el pasillo y se regresa. Para mí no era como tal vez suene el contar esto, algo tranquilo. No, los dos estábamos asustados, pero no íbamos a salir de la habitación. Y me acuesto, con miedo, pero se los aseguro, esos pasos sonaban igual a los de mi papá. No sé en qué momento, escuchándolos, me volví a quedar dormida y me levanté muy temprano al día siguiente. Mi esposo seguía dormido y yo me fui a la cocina para hacer de almorzar, cuando a los minutos sale mi hijo, despertándose apenas, y me dijo: «Mamá, mi abuelito vino anoche, me saludó». Les juro que cuando lo escuché me quedé congelada. Mi esposo y yo habíamos escuchado algo que una parte de mí aún creía que los dos nos lo estábamos imaginando. Y le pregunté, tratando de que no notara que estaba nerviosa, que qué más le dijo, o qué hizo, cómo venía vestido. Mi hijo me dijo que solo lo despertó, parado en la puerta de su habitación, que venía vestido como él decía, los vecinos de mi mamá, que vivía a las orillas de aquí y muchos se vestían como gente de rancho, bonito a mi parecer. Y sí, papá se vestía así. Seguía contándome que solo le dijo desde la puerta que se portara bien, y ya fue todo. Más tarde le conté a mi esposo sobre esto, y él tampoco se la creía, pero a pesar de que jamás habíamos vivido nada paranormal, no sabíamos cómo se sentía, nada. Creímos que entonces así eran las cosas, así eran las visitas de Día de Muertos, por lo que lo dejamos así, pensando que papá había venido a ver a mi hijo. El problema, el maldito problema, y la cosa que hizo la diferencia esa misma noche fue que a mitad de la madrugada me desperté porque escuché la voz de mi hijo. Estaba hablando con alguien en voz alta. Me levanté porque él nunca era de estar hablando dormido. Me paro de la cama, enciendo la luz, salgo y ya no escuchaba a mi hijo, pero sí tenía la puerta de su habitación abierta, por lo que entro, enciendo ahora su luz y él estaba sentado, despierto. Cuando vi a mi hijo con los ojos llorosos, volteándome a ver porque al parecer tenía la vista hacia una parte de su cuarto donde tenía una silla, y me dijo que su abuelo había estado ahí y me señalaba la silla. Él me dijo que estaba parado detrás de la silla, que le empezó a hablar, pero a decirle que se fueran juntos, que se parara y que le diera la mano si tanto lo quería. Mi hijo me decía, ahora sí, llorando, parándose de la cama, abrazándome, temblando, lo sentía, que se lo quería llevar, que su abuelito tenía los ojos rojos y se lo quería llevar. Para ese punto, mi esposo ya estaba con nosotros. Lo vi en la puerta y había escuchado todo. Él fue a la habitación y regresó con un tipo de pulsera con una moneda o una medalla que nos explicó a los dos en la habitación, que con esto ya no debíamos tener miedo, que mi mamá se la había dado la noche anterior para protegernos, diciéndole a mi hijo que esa medalla se la había regalado la abuelita de mi mamá a ella y ella a nosotros, y que nos iba a proteger, que a lo mejor no era la intención de su abuelo asustarlo. Pero aún así, él durmió con nosotros esa noche. Pasaron los días en que mi esposo y yo, sin que escuchara a mi hijo, estábamos de acuerdo en que eso que vio nuestro hijo no era mi papá, porque casualmente esa noche no escuchamos esos pasos que sonaban tan iguales a los de papá. Y yo tengo el sueño muy ligero. Vaya, hasta me despertó la voz de mi hijo hablando más bajo de lo que sonaban esos pasos. Y hablando esto con mi esposo, él me dijo que no pudo evitar contarle esto a mamá, a solas, y fue cuando ella le dio esa medalla, por si las dudas. Papá nunca fue un hombre malo en vida,
Y digo esto porque a nadie nos cuadraba que si es que era él, hiciera esto. Y fue cuando recordé, con mamá, lo que mi papá nos decía seguido, que él, si llegaba a fallecer y lo dejaban regresar a visitarnos, no nos iba a andar asustando, que él vendría por sus cigarros, su refresco, a vernos y ya, pero que nunca nos iba a andar mortificando. Yo siempre le decía que no dijera eso, que él no se iba a ir, que teníamos muchas cosas que hacer y falleció. Y no sé si tuvo razón, si pudo volver o no. Sin embargo, yo estoy muy segura que lo que se quería llevar a nuestro hijo no era él, no podía ser él. Se dice que en Día de Muertos, algunas entidades malintencionadas aprovechan este puente, entrada, digámosle así, para cruzar. Interactúan con nosotros, pero ¿con qué motivo? Es difícil saberlo puesto que no sabemos cómo funciona el otro mundo, pero lamentablemente, con estas experiencias que ponen a prueba qué tanto miedo podemos tener de una imagen que asemeja a nuestros seres queridos, nos vamos dando una idea, ¿no cree? Impactante, por supuesto. Y ahora tenemos un relato desde Nuevo Laredo, aquí en México. Gilberto Fernández nos cuenta esto. Sigo tu canal, Alan, desde hace 2 años. Y verás, cuando contaste una historia me vino así de rápido a la mente. Algo que me pasó. No fue exactamente como esa historia, pero parecido. Que me dejó en claro. Algo de lo que, sinceramente, me costaba creer. En mis primeras semanas de capacitación de un puesto de guardia en un almacén pequeño, pero en el turno de la noche, esas semanas estuve siempre acompañado, aprendiendo de protocolos, cosas que no debíamos hacer, siempre con un compañero, un señor como yo, pero un poco más grande. Él tenía 50 años, don Isidro se llama, y esto fue en el 2009. Este señor me enseñaba todo lo que tenía que hacer. Era un almacén bien controlado de las entradas y salidas, más en la noche, y como era pequeño era fácil de monitorear que encima nunca teníamos abierto. Y esto van a ver más adelante por qué se los menciono. Pasa que la última semana de mi capacitación cayó la coincidencia de que era Día de Muertos. No sé si tenga relación, pero yo estaba regresando de la sala del personal. Al lado teníamos un cuartito y de ahí venía regresando con un café. Don Isidro estaba en la otra caseta, más cerca de la entrada donde teníamos una televisión. Pasábamos la noche viendo las cámaras y cuando voy entrando a la parte del almacén, veo que está un perrito café, chiquito, un chihuahua, como oliendo hacia donde yo venía. No sabía de dónde se había metido y tampoco sabía cómo era la empresa con el tema de los perros, pero ahí voy a espantarlo. ¡Shh! ¡Órale! Le hago con el pie y lo veo, yéndose corriendo, levantando una patita de atrás, viendo cómo se metió hacia una parte del fondo, donde supuse habría una entrada o algo así. Por lo que voy a dejarle el café a mi compañero. Yo me llevo el mío y salgo de la caseta, diciéndole a don Isidro que se había metido un perro. Y él me dice que qué raro, poniéndose a ver las cámaras para buscarlo, en lo que yo me fui a esa parte donde lo vi metiéndose. Pero no había ni un hueco, nada, ni el perro, por lo que pienso que a lo mejor este perro se había metido a la sala del personal porque de ahí me vio saliendo y hacia allá estaba olfateando. Y se me viene a la mente el altar de muertos que habían puesto ahí. Tenía comida, entonces quizás había hecho ya un desastre. Camino para allá y cuando tuve a la vista el altar, veo que en el primer escalón, ahí está ese perrito, como a punto de morder algo que había por ahí. Entonces yo corro, le empiezo a hacer sonidos para espantarlo y veo que se va hacia el fondo de la sala. Llego, entro, lo busco y tampoco lo encuentro. Y en eso llega don Isidro conmigo, diciéndome que no vio nada y que ahora con quién me estaba peleando. Yo le digo que ese perro andaba por ahí en la sala, pero que no lo encontraba, no era tan pequeño como para meterse debajo de algún gabinete, que era imposible. Y don Isidro me pregunta: «Oye, ¿y cómo es el perro?».
Yo se lo describo como a ustedes: café chiquito, un chihuahua que andaba cojeando de la patita de atrás. Y don Isidro como que relaja toda la cara y me dice: no, Gilberto, él es el ingeniero. No puede ser que lo vio. Mire, venga, venga. Al señor Isidro, en todo momento, ahora le estaba temblando la voz, mientras me pedía que me acercara con él al altar. Se agachó y levantó una foto. Este es el perro que usted vio, ¿verdad que sí? Tenía razón. El perro de la foto era el mismo que había visto. Era una fotografía de el perrito, que él me decía le habían llamado ahí en la empresa, el ingeniero. Y la foto era del perrito, sentado en la silla de don Isidro, como si estuviera vigilando las cámaras, pero volteando hacia quien le tomó la foto. Yo no lo podía creer. Al ingeniero lo queríamos mucho, aquí en la empresa. El patrón también lo quería mucho. Por eso siempre nos dejaba tenerlo aquí. Aparte, nunca hacía ni del baño en la planta, ni en la sala. Lo dejábamos salir aquí al pasto afuera, y ahí hacía lo suyo. Pero, pues un día nos lo atropellaron. Mire. El señor Isidro estaba llorando, levantando ahora una plaquita que habían puesto en el altar, al lado de su foto y un platito con croquetas. Esta placa tenía el nombre del ingeniero, el número de teléfono que era de ahí de la caseta, incluso un grabado con el nombre de la empresa, y estaba toda doblada la placa, por lo que le pasó. En serio, me sentí tan mal por haberlo asustado. El señor Isidro me pedía que no le dijera a nadie que estaba llorando por un perro, pero para él había sido un compañero que era casi como su hijo, que el patrón siempre le había dicho que adoptara otro perro, que le daba permiso, que ahí lo educaban para trabajar como el ingeniero, pero él nunca pudo. No quería volver a llorarle a un perro. Y cuando supo lo que vi esa noche, que de hecho no escuchamos nada ni lo volví a ver, todavía más le dolió, porque dijo que él nunca lo volvió a ver. Cuando pasó un mes de que yo ya no trabajé ahí, como guardia, yo ya no podía. Era mi segundo trabajo en la noche y por tiempo más que nada. Ya quizás no tenga que ver mucho con mi relato, pero afuera de la casa, mi esposa se encontró un perrito, un criollo, chiquito, de unos 2 meses apenas. Lo recogió y como no nos lo podíamos quedar, se lo llevé al señor Isidro, una tarde que me di el tiempo para visitarlo en el almacén. Le dije que no tenía de otra, que si no le encontraba trabajo lo iban a dejar en la calle, y pues aceptó. Se quedó con él. No quería al principio, pero pues las veces que pasé por ahí a saludar, porque le tomé mucho cariño a este señor y al perro, que le habían puesto de nombre el becario, porque todavía estaba chiquito y tenía mucho que aprender, me decía don Isidro. A él también le tomé mucho cariño, y hasta donde supe, siempre estuvo ahí, porque luego me enteré que don Isidro se fue a Estados Unidos y me dijo el otro guardia que también conoció al becario, que también se lo llevó para allá. Yo nunca pensé que los perros, no sé si los otros animales, también puedan pasar por esto, pero que regresen una vez que ya partieron de este mundo. Pero sepan que esa noche, a ese perrito, al ingeniero, lo vi tan real. Se veía como cualquier otro perro, no sospechas para nada que sea un fantasma. Solo que nunca me asustó. Al contrario, me sentí tan mal por haberlo espantado. Y al menos le dieron mucho cariño en vida y estoy seguro, se dio cuenta, que después de la vida aún lo querían mucho. Cuando en lo personal menciono seres queridos, siempre voy a incluir a los peluditos, emplumados, con escamas, toda forma de vida que usted haya querido mucho, que no son solo como accesorios de la casa, sino formas de vida, que le dan vida a la casa, como usted, como yo, son parte de la familia. Por más que a veces sí nos saquen de quicio, son seres que debemos querer y cuidar mucho. Quiéranos mucho, cuídenlos y, si está en sus posibilidades, adopte uno de la calle. Y también, ojo, un pequeño aviso. Si conoce alguna asociación dedicada a los animales que necesite difusión, apoyo, sepa que este espacio siempre va a estar dispuesto a ayudarlos. Así que no dude en ponerse en contacto conmigo para esto.
por esos seres queridos que no tienen una voz para hablar y que también, en Día de Muertos, regresan para vernos, que muy seguramente también extrañan llenarnos de pelitos la ropa. Y ahora, una persona que prefiere mantenerse anónima, esta noche, desde Campeche, México, nos cuenta esto. Precisamente en el 2014, quien era mi novia en aquel entonces, se enfermó. Ella padeció de un tipo de cáncer que fue una enfermedad muy agresiva. Se puso muy mal todo en cuestión de muy pocos días. Todo avanzó sin que nos diéramos cuenta. Ella vivía conmigo aquí en San Francisco de Campeche. Si bien no estábamos comprometidos aún, vivíamos juntos y mis vecinos la conocían perfectamente. Es solo que cuando ella se enfermó, ellos no lo supieron. Yo lo que menos quería era hablar de esto. Cuando me saludaban, preguntaban por ella, les decía que estaba con su familia, que vivían en la Herradura y listo. Sin embargo, con todas las complicaciones, ella falleció. Todo mi mundo se me vino abajo. Me enojaba con todos. Nosotros acostumbrábamos a poner altar de muertos en mi casa, uno pequeño, pero lo poníamos. Y ese 2 de noviembre que ella cumplía 2 semanas de haber fallecido, yo no lo puse, no quería saber nada. No quería hablar sobre esto y fue el día 3 de noviembre que yo regresaba del trabajo. Y a punto de entrar a mi casa, un vecino, un viejecito que siempre fue una muy buena persona con nosotros, me ve. Yo no me di cuenta que estaba fuera de su casa, por todo lo que tenía en mente, y me dice: «¿Cómo está? Buenos días». Oiga, joven, yo no le quise preguntar porque ya no veía a su novia por aquí. Es solo que antier la vi acompañándolo de regreso por la calle y ahora sí le pregunto: ¿está todo bien? Ya casi no viene, ¿verdad? Ya ve que a veces venía a platicar conmigo y mi mujer siempre le daba una plantita para su casa. Que de hecho, también me está pregunte y pregunte de que, oye, ¿y la muchachita ya no ha venido? Yo lo único que escuché en ese momento fue que dijo que la había visto antier. Y le pregunté por eso, que cómo es que la había visto, que si no se confundió. Y este vecino me dijo que no, que pues era inconfundible, que la vio caminando a mi lado pero que íbamos callados, viendo hacia abajo los dos. Por eso él no se acercó, creyó que veníamos peleados o algo así. Esa tarde me rompí. Le conté que había fallecido, todo el proceso de su enfermedad. Tanto él como su esposa también se pusieron muy tristes. Lloramos los 13 en casa de los señores y ellos sí tenían un altar, aún no lo quitaban. Me pidieron avergonzados una foto de ella, pero yo fui a la casa por una que tenía en la sala y la puse en su altar. Ellos tampoco creían el hecho de que la vieron conmigo, y me dijeron que muy seguramente me iba a seguir acompañando aunque ya no la pudiera ver. Yo, después de ese día, no volví a poner altar de muertos. Toda la vida les agradecía a mis vecinos que la incluyeran en el suyo, y yo aportaba siempre algo para el que ponían ellos. Sin embargo, no, yo ya no quise. No sé si ella siga acompañándome a día de hoy, si me siga visitando sin que yo la vea. A lo mejor y me cuidaba de regreso a casa, pero solo espero que esté bien. Si usted coloca altar de muertos en casa, compártalo con nosotros en el grupo del mausoleo. Se lo dejo en el primer comentario, para ver un poco de la tradición de cada quien. Y ahora, Jesús Parra, desde Cuernavaca, México, nos cuenta esto. Yo tengo apenas unos pocos años que escucho historias de este tipo. De hecho, antes de lo que les voy a contar, no era ni siquiera de ver películas de terror ni demás. Alguna que otra, pero no era tan apegado a estos temas. Hasta que me pasó algo que, conforme fui escuchando experiencias de la gente, luego de conocer este canal, hizo que me animara a contar esto, a entender que lo que me ocurrió fue real y no lo imaginé. Durante los últimos años de vida de mamá, yo viví con ella. Me quedé siempre a cuidarla en la medida de lo que mi trabajo me permitía estar al tanto. Iba a trabajar, regresaba y, pues lamentablemente, allá en el año 2010, ella falleció. Complicaciones en su salud.
Me quedé en su casa, solo. Mis hermanos, tíos, nadie volvió a visitar su casa, nada más se fue. Por eso mismo, solo me dediqué a seguir trabajando, a seguir con mi vida. Los días de muertos nunca fui de poner altares, menos ahora, no le veía el sentido. Siguieron avanzando los años y yo conocí a una chica. Avanzó nuestra relación. Ella se mudó a vivir conmigo y en el año 2015, en Día de Muertos, me acuerdo que en la madrugada me había levantado para ir a tomar un vaso de agua. Se me había ido el sueño por completo. Me lo sirvo, vuelvo a dejar el vaso después de lavarlo y vi a mamá. Ella estaba parada afuera de la ventana de la cocina, en el patio, pero pegada a la ventana. Por supuesto que sí me asusté al principio, ya que ella se veía sin vida. Tenía una mirada que no me expresaba nada de lo que mamá me hacía sentir cuando te miraba con vida. Era distinto, daba miedo. Sin embargo, entendí que era mamá. Me llamarán loco quizás, pero me aparté de la ventana, sin dejar de verla tan clara, y comencé a hablar con ella sin que ella dijera una sola palabra. Yo le empecé a decir que la extrañaba, que mis hermanos no visitaban su casa, ni mis tíos, que algunas cosas se habían complicado mucho desde que partió. Un montón de cosas que comencé a soltar sin pensarlo, no sé por qué. Y si bien yo ya no estaba viendo directamente a mamá, si es que era ella afuera de la ventana, la veía con el rabillo del ojo. No podía verla directamente a los ojos, me daba miedo. Pero seguía ahí. Y después de decir un montón de cosas que ya ni recuerdo, que apenas fueron segundos, lo que hice, yo siento que fue por automático. Fue decirle a mamá que descansara, que luego nos veíamos. Me fui de la cocina, apagué las luces y les juro por mi vida que escuché, allá, un poco lejos, afuera de la ventana, que mamá me dijo que nos veíamos el otro año. Regresé al cuarto donde mi hoy esposa estaba sentada en la cama y me dijo que había soñado con mi mamá. Ella no la conoció más que por puras fotos y me dijo que soñó que había venido a la casa, que apenas le iba a decir algo y escuchó que yo estaba hablando en la cocina, por eso se despertó. Y sin que yo le dijera nada antes, ella me preguntó: «Estabas hablando con tu mamá, ¿verdad? No fue un sueño, sí vino». No, imagínense, yo empecé a llorar. Le dije que sí, que la pude ver una vez más, que le dije cosas que necesitaba, que le iba a poner un altar el próximo año porque ella dijo que iba a regresar. Y saben, si mi esposa no me hubiera dicho que ella la soñó, cosa que nunca antes había pasado, si eso no hubiera sido un indicador de que ella estuvo ahí esa noche, yo me hubiera quedado con que fue un sueño y ya. Pero no, sí era ella. A partir del siguiente año siempre puse un altar en Día de Muertos. Sin embargo, a pesar de que yo tengo la esperanza de que mamá sí regresaba como lo dijo, nunca la volví a ver, pero quiero creer que viene, que sigue conmigo. Cada enseñanza que nos hayan dejado nuestros seres queridos, cada broma que hagamos y que ellos nos hayan enseñado o que hacían en vida, cada expresión que se nos haya pegado de ellos, cada recuerdo, actividad que compartíamos, son formas de mantenerlos con vida, aun y que hayan partido antes que nosotros. Nos separamos de ellos por un tiempo solamente. Nos volveremos a ver más adelante y cada 2 de noviembre que les permitan regresar. No olvide que podemos seguir amando a quienes ya no están aquí, que no porque ya no les lloremos significa que no los queremos, claro que no, y también que podemos amar igual de intensamente a quienes siguen aquí. Feliz Día de Muertos, querida audiencia. Esperemos la visita de nuestros seres queridos el próximo año, que seguro vienen con más ganas cada vez. Y no olvide compartirnos sus altares en el grupo de Facebook. Gracias de antemano, y también por un Día de Muertos más en el mausoleo. Recuerde que puede seguirnos en nuestras redes sociales, todas en el primer comentario. A mí me encuentra en Instagram como @alan.salas, A después de la primera S. En Instagram, Facebook, TikTok como Mausoleo de los Horrores. Gracias por apoyar estos espacios, por enviarnos sus relatos.
hacer posibles estos videos, que por cierto, pueden enviármelos a cualquier medio de los que dejo siempre en el primer comentario o descripción de los videos. Gracias de antemano. Y ahora sí, sin más por agregar, les mando un muy fuerte abrazo. Nos vemos en el próximo video. Y el último es salir, por favor, apague las luces y cierre las puertas del mausoleo. Buenas noches.